para mí es un grandísimo placer venir a mi casa y poder, bueno, pues promover gastronomía, hablar de emprendimiento y, bueno, traeros una pequeña herramienta un poco más académica para que podáis aplicar. Yo entiendo que todos venís un poco del sector y entonces, bueno, yo hoy vengo a hablar de la experiencia gastronómica, pero vengo a hablar de ella, bueno, pues más en un tono académico. Vamos a ver si la conseguimos definir entre todos y incluso os voy a dar una pequeña herramienta para que podamos definir la experiencia gastronómica que tenemos hoy en día cada uno de nosotros en nuestro restaurante. Claro, si yo ahora os pregunto uno a uno, cada uno vais a definirlo de vuestra manera, ¿no? Uno va a utilizar unas palabras. De hecho, bueno, pues hablando con colegas de profesión, estuve, bueno, preguntando, oye, ¿qué es para ti la experiencia gastronómica, no? Y, bueno, os voy a mostrar, nada, 3 ejemplos, ¿no? Aquí hablamos del precio, la estética, los elementos, la ambientación, el espacio, el procedimiento, información, la conexión, ¿sí? Por otro lado, que si la búsqueda de lo exquisito, que si la búsqueda del placer en lo gastronómicamente desconocido, ¿no? Yo creo que cada uno también en función, un poco como el paladar, ¿no? Esto va en función de la experiencia, vamos a definirlo de una manera u otra. El hambre es necesidad, la experiencia tiene más aspectos, sentidos, cultura, historia. Ya os digo, que estos son amigos y colegas de profesión que he preguntado y me han definido. Pero bueno, pues como yo estoy en la facultad y estamos allí haciendo investigación, yo me remonto a hace 20 años, en 1998, cuando Pine and Gilmore presentan en el Harvard Business School Press un artículo que más tarde, al año siguiente, presentan un libro donde hablan de la economía de la experiencia. Y básicamente lo que hacen es analizar el panorama en el que nos vemos un poco, en el que estamos, ¿no? Dicen una frase que es lo vamos a entender muy fácil, ¿no? Si te pagan por algo físico, ¿no? Estamos en un mercado de productos. Si te pagan por un servicio, o por las actividades que ofreces, perdón, estamos en un mercado de servicios. Pero si es por el tiempo que pasan contigo, aquí empezamos ya a hablar de experiencias y hablamos de hace 20 años, que no es ahora. O sea, ahora la palabra experiencia gastronómica está como muy en boca, pero es cierto que hace 20 años ellos ya nos definieron el panorama. Además, hablan de que las experiencias, y como bien decían Óscar y Elsa, que se me han ido y no puedo comentar un poco con ellos, pero cada experiencia es inherentemente personal a cada uno. Lo vamos a vivir completamente distinto. No es lo mismo, me da igual, me puedo ir con Marta al Celler de Can Roca y la experiencia no va a tener nada que ver, o con Begoña, o con cada uno, en base a nuestro paladar, en base a nuestros recuerdos, a nuestras experiencias, a nuestras emociones, incluso a cómo estamos ese día, esa experiencia va a ser completamente distinta, ¿no? Y esa es la parte un poco, bueno, yo creo que es más interesante de poder medir y, bueno, avanzar, ¿no? Estamos en una investigación un poco más a fondo, pero hoy vengo a presentaros un par de herramientas. Entonces, yo me quedo con que si pasan tiempo con nosotros, ¿qué es lo que vienen a hacer? Aunque vengan a comer porque tienen media hora para el menú del día, vienen ¿no? Nos dedican ese tiempo. Por tanto, deberíamos entenderlo no solo como que vienen a comerse el plato del día, sino que vienen a vivir una experiencia, ¿no? Cuando vamos en Madrid, te vas a la Maruca o te vas a la Primera, al final vas a vivir una experiencia. Buscas el volver. Yo, desde luego, cuando en Madrid lo hago, busco el volver a sentirme en casa, un poco ese olor a cantábrico que no está, pero que tu mente automáticamente lo va a generar, ¿no? Para que entendamos un poco esta evolución y este panorama que Pine and Gilmore nos presentan, yo os pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? La tarta de cumpleaños de nuestros hijos. Bien, pues en lo que es la economía agraria, pues las madres lo que hacían es que cogían los huevos de la gallina, ¿no? Todo lo que tenían en la granja y hacían su propia tarta. Pasamos un poco a la época industrial, en donde ya las empresas empiezan a generar unos sobrecitos que ya te viene todo mezcladito, le pones un huevo y un poco de leche, al horno y ya se hace, ¿no? Eso sería un poco ese mercado más de producto. A partir de ahí se incorpora la mujer al mercado laboral, ya no tenemos tiempo y ahora vamos a una pastelería y compramos una tarta de cumpleaños. Pero hoy en día ya ni siquiera compramos la tarta de cumpleaños. Pagamos a alguien para que nos organice una fiesta, les llevamos al Chiquipar, ¿no? Trae un clown, hacen no sé qué, y al final eso es la experiencia. Estamos pagando un servicio estamos pagando mucho más de lo que realmente cuesta, ¿no? 10, 20, 30 veces más, pero estamos generando una experiencia que no es solo para nosotros, es para nuestros hijos, ¿no? Es un poco para que entendamos en qué contexto nos estamos moviendo. Bien, con lo cual acabamos la definición diciendo que, o podemos definir que una experiencia, y luego hablaremos de la gastronómica, una experiencia ocurre cuando mi empresa, yo utilizo intencionadamente mis servicios como el escenario de teatro y los productos que ofrezco son esos accesorios que van a hacer
que la función, ¿no?, llegue al final y tengamos un gran aplauso. Bien, nosotros hacemos esto en Basque Culinary Center. Os voy a poner un vídeo para que entendáis. Generamos... Un segundo, no me lo pongas. Tenemos un taller, José pasó por ahí, ahora no te veo, José, pero se llama, bueno, taller experimental. Les damos un mes, les ponemos un restaurante con una cocina y tienen un mes para conceptualizar, diseñar y crear un restaurante pop-up que da 3 servicios. Y si me pones el vídeo, por favor, para que veáis a los alumnos cómo hacen estas experiencias. Pero hace 25 años la vida se detuvo en el antiguo hogar de los trabajadores de la central de Chernóbil y sus familias. Dilema es nuestra forma de expresar de una forma neutral los conflictos sociales que están en la actualidad. Queríamos algo real transmitido a una experiencia con un hilo conductor que son los dilemas en general. Que llegaran y se cuestionaran cosas, se cuestionaran temas y se llevaran algo, un mensaje, o sea, que no fuese simplemente venir, comer y bueno, tomar un buen vino y así, sino que fuese algo que trascendiera en ellos y que se llevaran, se pudiesen llevar algo con ellos y que les quedara algún mensaje. Se habla desde un punto de vista imperativo siempre al cliente porque queremos que sea como un juego desde que entran, ya que entran y se les da una lección, se les separa, se juega también con mucho aspecto visual, auditivo. Bueno, hemos querido que el cliente se adentre y que se olvide de todo y se evada por un momento mientras está comiendo. Y mediante esto lo que hacemos es todo el rato incitar al cliente a vivir esta experiencia, a plantearse de que la comida no solo es comida, por así decir, sino que si tiene un trasfondo y está bien pensado, puede llegar a ser algo más. ¿Con qué me quedo de la experiencia? Pues seguramente con el trabajo en equipo y el buen rollo que hemos tenido todo el equipo, tanto cocina como con los de sala. Ha sido alucinante.
experiencia, bueno, esta fue realmente alucinante, de ponerse los pelos como escarpias, que dicen. Pero bueno, claro, hablamos experiencia gastronómica multisensorial, y ya nos metemos en otro campo, ¿no? Un Sublimotion y otro tipo de experiencias que se están haciendo alrededor del mundo, donde se juega mucho, ¿no? con esas experiencias inmersivas, ¿no? Bien, ¿cómo podemos medir esta experiencia? Porque claro, en el papel es todo súper bonito, ¿no? Lo definimos, ya, qué bien, qué experiencia. Pero claro, ahora vamos a aplicarlo y cómo lo medimos, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, bueno, un poco basado en este artículo que sacaron Pine & Gilmore, y como venimos del mundo de la gastronomía, lo que vamos a hacer es deconstruir esta experiencia. Y a partir de aquí nos salen o hablamos de 4 tipos de experiencia, ¿no? Si veis, tenemos 2 ejes. Uno va en relación a la participación del comensal. En este caso puede ser una participación pasiva o bien una participación activa. ¿Sí? Y después hablamos de inmersión, esto que hablábamos de estas experiencias multisensoriales, en donde estás totalmente inmerso, incluso eres parte de la experiencia, o bien estás más bien en un plano un poco más secundario, en donde lo que haces es absorber conocimiento, ¿no? Entonces, en función de estos 2 ejes, hemos clasificado estos 4 tipos de experiencias, que sería la educacional, ¿no? Donde tiene una parte activa de participación, pero es más de absorber conocimiento. Hablamos de la escapista, que es, digamos, este espectro más excesivo, ¿no? De la inmersión y la participación, la estética y la de entretenimiento, ¿no? Bueno, un poco para que veamos ejemplos, pues cuando hablamos de educación, hablamos de esas catas que podemos organizar un día en el restaurante, ¿no? Con una pequeña clase de pinchos y catas, en donde el cliente no solo viene a pasárselo bien con nosotros, sino que va a aprender. La estética, bueno, pues también hablamos de un tema, bueno, pues aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos toda la historia de la caseta de bombas y de los diques en las diferentes... en los diferentes cuadros, cuando vamos a un restaurante, que hay muchos ya hoy en día en Madrid, bueno, pues con obras de arte, ¿no? Entonces es un mix de exposición de arte visual con experiencia gastronómica. Hablamos de la escapista, y yo, como buena profesora del Basque Culinary Center, no puedo hacer otra cosa que recurrir a mis alumnos, ¿no? Y en este caso, pues crearon lo mismo que hemos visto en el vídeo, que no os voy a poner otro vídeo, pero lo que hicieron fue crear una experiencia gastronómica alrededor de un caso de asesinato no resuelto, en el que el comensal tenía que resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, pues iban pasando, les iban dando unas notas, antes de venir a comer habían recibido ya una carta, ¿no? Con una serie de informaciones, como que eran los investigadores o detectives contratados, bueno, tenían un plano, ¿no? Con todas las fotos de los posibles, bueno, y al final lo que haces es conseguir que, como bien decían Óscar y Elsa, es que el cliente se olvide por completo, ¿no? Está tan inmerso, ¿no? Y es totalmente inmersión en nuestra experiencia, que se olvida de lo demás, y de hecho te ayuda. En este caso, además, en función de lo que dijeran o cómo lo dijeran, el plato cambiaba, ¿no? A lo mejor teníamos el mismo plato, pero le habíamos cambiado el cromatismo, habíamos hecho unas esferas por un lado, por otro lado mucho más tradicional, y en función de lo que ellos creían o de quién creían que era el asesino, bueno, pues iba cambiando, ¿no? Y es una manera, es otra de estas... tipos de experiencias, ¿no? De los 4 tipos de experiencias. Y la última, pues sería el entretenimiento, ¿no? Hablamos, en este caso os he puesto una foto del restaurante Castafiore en Madrid. Si no lo conocéis, un restaurante italiano donde vas a cenar y de repente los camareros se ponen a cantar ópera. Y yo pensando en Cantabria digo, a mí se me aparece el Cazurro, ¿no? Yo sé que seguramente algunos haréis, pero el Cazurro, con esos conciertillos que hacen los jueves y demás, ¿no? Y al final lo que hacen es, te invitan a venir y a pasar un rato con ellos, disfrutar de una música agradable, mientras que me como unas rabas o me como, ¿no? Lo que sea que tenemos. Pero bueno, basta ya de teoría, ¿eh? Vamos a ver cómo realmente podemos nosotros un poco medir. Y para ello nosotros lo que hicimos es... nos fuimos con la denominación de origen de Rioja, hicimos un estudio en los restaurantes de tapas fuera de España, ¿vale? Cogimos los 30 atributos más importantes, académicamente hablando, sabor, gastronomía, atmósfera, servicio, ¿no? Para clasificarlos. Hicimos una serie de encuestas y de reuniones y de grupos de trabajo para poder definir con esos clientes que tenemos cuáles eran esos criterios o esos parámetros más importantes para ellos a la hora de elegir un bar de tapas en el extranjero. Les ofrecimos pues como 30, ¿no? Un bloque más centrado en lo que es gastronomía, otro en lo que sería la atmósfera, ¿no? Y el ambiente del local, y un tercer bloque, digamos, sobre el servicio. Bien, de estos 3, lo que hemos hecho es clasificarlos en esos tipos de experiencia, que hablábamos: la estética, la educacional, el entretenimiento y la escapista.
Entonces, cuando hablamos de gastronomía o de esos criterios que están dentro del grupo de gastronomía, nosotros lo hemos clasificado dentro del área de la educacional y de la escapista. Por un lado, hay que entender que son extranjeros, entonces no conocen nuestra cultura, con lo cual, cada vez que prueban un producto nuevo, ¿no? Es como que se están escapando de su propio país, ¿no? Para viajar un poquito a España, ¿no? Y la educacional, ¿por qué? Porque al final están aprendiendo, les estamos enseñando cuál es el producto de aquí. Estético y entretenimiento en cuanto a lo que es la atmósfera, ¿no? Pues hablaban de que preferían un local donde la gente estuviera hablando, que hubiera buen ambiente, ¿no? Que pudieran estar en la barra en vez de estar sentados. Y finalmente todo el tema del servicio, desde el precio a cómo está definida la sala, a si tenemos una barra de pinchos o no, todo esto lo englobamos dentro de las dos experiencias o del carácter de experiencia estético y entretenimiento. Entonces, en este estudio salieron el top 10 de los atributos que más se valoraban en un restaurante de tapas fuera de España. Y estos han sido la calidad de la comida, el sabor, la atmósfera, ¿no? Que te invite un poco, la compañía, incluso el ambiente que se generaba en los bares, el servicio pues, más casual, más informal, la actitud del servicio, el tamaño de las tapas, obviamente, ¿no? Todo entra por los ojos, entonces el diseño, ¿no? Cómo está hecho el montaje del plato, el convenience, o sea, cuán cerca está de mí también ese bar, ¿no? Porque por mucho que yo quiera ir a un bar, bueno, pues si tengo que desplazarme, no hay parking y tengo que entrar en el centro de la ciudad, pues va a ser más complejo. Y luego ese aspecto de las tapas, ¿no? ¿Cuántas tapas hay? Y si veis, claro, están cada una, lo que hemos hecho es clasificarlas en base a esos 4 tipos de experiencia, y si lo vemos otra vez en el mapa, al final, y un poco en relación a lo que nos decía Pine and Gilmore, es que una experiencia memorable debería contener un aspecto de cada uno de esos 4 tipos de experiencia. Pero esto es complicado. Entonces nuestra recomendación desde el Basque es que podamos analizar un poco cuál es nuestro restaurante, qué experiencia estamos ofreciendo. Igual nos podemos centrar primeramente en una y después, más adelante, ¿no? Ir añadiendo esos pequeños criterios que van a hacer que la experiencia cambie, ¿no? Y un poco ya para concluir, que ya me están dando aquí el aviso, creo que es importante que en este caso, cuando hablamos de experiencias, no hablemos de sala, de cocina, ¿no? No empecemos a departamentarnos, sino que somos un todo. Y como todo, tenemos que trabajar como un concepto, tenemos que trabajar con un sentido, con un saber hacer, todos juntos, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos, oye, ¿mi cliente a qué viene? ¿Viene a picar? ¿Viene a comer? ¿Viene a cenar? ¿Viene a pasar un rato? ¿Viene con amigos? También es distinto, ¿no? Cuando vienes con la pareja a cenar, que es un poco más así relajado, que cuando vienes con amigos a tomar unas cañas. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta de cara a entender cómo podemos, ¿no? Generar esa experiencia y medirla. Una vez que ya, después de esta super charla, ya habéis entendido estos 4 tipos de experiencia, identificar cuál es la que ofrecéis y luego esos atributos que son los más importantes para el cliente. Y bueno, he ido un poco a toda mecha, pero...